Buenas tardes a todo el público de la ORT. Para mí es un placer poder estar en estos momentos con ustedes desde tan lejos, este, y poder conversar sobre estos temas que son temas sumamente importantes para todo el mundo. Eh, mi nombre, probablemente me conozcan algunos, otros no. Yo soy Alberto Spektorovsky, yo soy profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, y he tratado teóricamente estos asuntos del antisemitismo y de los prejuicios culturales, raciales, etcétera, por un largo tiempo. Y en lo que me voy a referir ahora es obviamente al tema de en qué cambió y si es que cambió el prejuicio antijudío desde tiempos del principio del siglo XX al momento actual. O sea, a ver si hay cambios susceptibles que nosotros podemos entender, aunque obviamente lo que todos nosotros sabemos es de que las olas de antisemitismo o las olas de prejuicio contra los judíos, a pesar de que cambien en la forma que se hagan efectivas y la forma en que se expresen, de cualquier forma existen. En el momento actual, el año 2019, hubieron aproximadamente solamente en los Estados Unidos 2020 actos antisemitas. Cuando me refiero a actos antisemitas, significa desde pintadas contra cementerios judíos, desde actos de agresión física, desde insultos a gente de la comunidad, desde ataques de todo punto de vista, y obviamente esos ataques también tienen lugar, muchísimos ataques de ese sentido tienen lugar en Europa, cada vez más va creciendo en Europa también, y también en Latinoamérica, como ustedes también conocen. Pero básicamente, si nosotros podemos decir de que el número de actos que se está dando en los Estados Unidos ahora es alarmante, el número de actos que se han dado en Francia en los últimos 10 años también es alarmante, y lo que yo voy a tratar de expresar y de poder dilucidar es de dónde proviene y cuál es la fuente esencial de este prejuicio contra los judíos. No voy a entrar en digamos, en la época de la Edad Media, ni en la época en la cual premodernidad, por una razón sencilla, porque en la premodernidad obviamente que el judío era atacado por las razones que todos conocemos, religiosas, la culpabilidad en todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesucristo, en fin, etcétera, etcétera, toda esa cantidad de cosas, todos esos prejuicios que tenían que ver con la religión. Pero de la época de la modernidad, si lo queremos llamar así, de la época en donde se dan las revoluciones democráticas y liberales, se podía entender que la discriminación con el judío terminaría. Lo que sí es cierto, la discriminación oficial había empezado a terminar, si lo queremos llamar así. Pero si nosotros queremos descubrir el porqué del antisemitismo de los principios del siglo XX, los podemos sencillamente ver no en relación directamente con el judío, no directamente con el judío, sino con la decisión o con la idea de buscar el enemigo. Nosotros tenemos, por ejemplo, y a mí me gusta repetirlo, me gusta enseñar el caso del filósofo, literato francés de principio del siglo XX llamado Maurice Barrès, porque él es un personaje fundamental en la creación del antisemitismo moderno. Inclusive es más importante que la creación del partido antisemita de William Marr en Alemania, porque lo definió conceptualmente, y ese concepto pasó a ser uno de los conceptos básicos que definieron el antisemitismo en el siglo XX. Maurice Barrès, que fue uno de los escritores más importantes de la historia francesa,
a nivel literario, por supuesto, que también fue político, que también fue uno de los principales personajes que definió, si lo queremos llamar así, el populismo moderno. Él tuvo una intervención muy interesante durante el juicio de Dreyfus en Francia. Para los que no conocen, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero para los que más o menos no conocen, había un judío oficial del ejército francés que fue condenado por traición a Francia, y en esa traición a Francia, en la guerra franco-prusiana, este buen señor fue enviado a la isla del diablo luego de haber sido condenado falsamente. Ahora, el asunto de que fue un juicio prefabricado llamó la atención, y cuando llamó la atención, se llamó la atención cuando se empezaron a detectar la falsedad del juicio. Ahora, cuando llegó la hora de la verdad, y se dieron cuenta que el señor Dreyfus no era culpable absolutamente de nada, ni debía ser acusado, había que entender por qué se le acusó y, en definitiva, quién fue el responsable del juicio a Dreyfus. Y evidentemente ahí saltaron a luz toda la campaña antisemita que había en el ejército francés. Ahora, para hacer una larga historia en breves palabras, el juicio de Dreyfus dividió a Francia prácticamente en dos. ¿Qué quiere decir que dividió a Francia en dos? Estaban los que apoyaban a Dreyfus, y no porque eran filosemitas. A ver, ¿qué quiere decir? No era porque apoyaban a los judíos, apoyaban sencillamente la verdad. Y la verdad tenía que ser o es culpable o no es culpable. Si es culpable, tiene que ir preso. Si no es culpable, como se empezaba a entender, tiene que ser liberado y hay que hacer un juicio a los que lo culparon. Y del otro lado estaban los que decían de que no importa si es culpable o no, que no se puede acusar al ejército francés, porque el ejército francés es la columna vertebral de Francia, y la verdad francesa es más importante que la verdad universal. Ergo, no importaba que si Dreyfus era culpable o no, sino que Dreyfus tenía que ser culpable porque era miembro de otra raza, o si lo quieren llamar así, de otra cultura, de algo que estaba fuera de lo que se suponía ser el ser integral francés. Ahora, pónganse ustedes a pensar, toda la revolución democrática era para ser inclusive con gente que durante muchísimo tiempo había sido discriminada. Por alguna razón u otra, el judío había sido discriminado. Entonces, con la revolución democrática, el judío pasaba a ser parte integral de la nación. Pasar a ser parte integral de la nación, ser parte integral de la república, e incluía evidentemente ser parte de todo el juego político, ser parte del ejército, ser parte de las universidades, ser parte de la vida diaria, y eso tenía que ser bien visto, guste o no guste. Ahora, ¿qué era lo que pasaba acá? Comenzaba a nacer una alternativa nacionalista en Francia, que era el nacionalismo integral, que quería definir a la nación en una forma diferente a la nación republicana. ¿Y qué quería decir eso? Que cuando la nación se nutre de gente que no es integralmente parte de la nación. Ahora, ¿qué quiere decir ser parte de la nación? Bueno, no, tenés que ser parte de la nación por sangre, por cultura, si lo querés llamar así. ¿Por qué soy yo parte de la nación francesa? Y bueno, porque tengo 400 años de mi historia personal enterrada en el cementerio aquí al lado de mi casa, en donde están mis abuelos, mi tatarabuelo, mi padre. Eso es el nacionalismo integral, el nacionalismo que tiene raíces. Ahora, ¿el judío qué es? El judío no es parte de eso. El judío no es parte de esa cultura que es una cultura enraizada en la tierra. El judío es apátrido. El judío no tiene absolutamente nada, es como un injerto metido en la nación,
metido en la nación, que no está claramente definida. Entonces, lo que venía a decir Barrés era de que, ¿saben lo que? Y eso es lo interesante del asunto. A este buen señor Dreyfus no hay que juzgarlo como traidor. No puede ser traidor, porque para ser traidor uno tiene que ser parte integral de la nación, y un judío no es parte integral de la nación. Ese es el asunto, lo más interesante del asunto. El judío ya empezaba a ser visto como un injerto que no tenía nada que ver con la nación. Ahora, como este buen señor Barrés era estaba muy inspirado en esos momentos, y tan inspirado era de que parte de las consecuencias del nuevo antisemitismo moderno se juntó a el ejemplo de la lucha social. ¿Qué quería decir? Bueno, señores, la República Francesa, la República Democrática, decía él, es una república que justamente incluye a extraños. Como incluye a extraños, nadie prácticamente es nadie, porque incluir a un extraño dentro de la raíz étnica de los franceses, que quiero recalcar nuevamente, es una mentira, no existe eso, no existe en ningún lugar, es un invento. Pero al reafirmar el hecho de que tenemos raíces étnicas y que el judío es algo que está fuera del partido, al tener esa inclusión, obviamente que Francia como país va a ser un país decadente. Y la vista del asunto, lo que lo demuestra muy claramente, es la Francia democrática. Es decir, democracia, burguesía que obviamente va en conjunto con la democracia liberal. Es decir, la burguesía, el individualismo, la gente que en definitiva trabaja, gana dinero, hace dinero con el dinero, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que le quieren llamar, eso es parte de la República. Y todo eso, de acuerdo a este buen señor Barrés, y para el caso también adoptaba cierta terminología marxiana, todo eso arruina a la nación, arruina a la nación. Es decir, que para que la nación sea nación, es necesario expulsar al extranjero y al extranjero dentro de nosotros mismos, equivalente al judío, que lo peor que le pasa a Francia con este judío es que el judío transforma a la nación. Es decir, ¿qué hizo la Revolución Democrática? Si el judío antes se veía diferente y era diferente y se aislaba como diferente, bueno, lo dejo en el camino, no me importa. Pero con la Revolución Democrática, el judío se ve igual que yo, es igual que yo, sirve los mismos estamentos que sirvo yo, y eso no puede ser. Eso arruina. Eso es lo que creó la democracia. Lo que sucede con eso es que el judío, que antes estaba excluido, ahora es incluido y se incluye dentro de la democracia en una forma muy, muy, muy particular. Y ahí estaba el detalle. Los judíos no pueden ser campesinos porque nunca fueron campesinos, nunca trabajaron la tierra porque no fueron permitidos trabajar la tierra. ¿Y entonces a qué se dedican? Ah, mire, son libres pensadores, son banqueros, hacen el negocio de plata con plata, hacen plata con más plata, y por último, obviamente, son universalistas. O sea, no son parte de la nación. Y véanlos. ¿Qué quiere decir véanlos? El dinero no tiene patria, es universal. Ahora fíjense en los judíos, decía este buen señor. Pero no solamente este buen señor, los otros también. Los judíos son todos parte o de la burguesía, haciendo plata, o parte de los partidos comunistas y socialistas, que son también universalistas. Es decir, juegan en las dos puntas, y las dos puntas van destinadas a destruir a la nación. Ergo,
tanto el comunismo, que es universalista, es judío, y tanto la burguesía, que es universalista, es judía. Ergo, como nosotros somos nacionalistas verdaderos y estamos en contra de ese universalismo, la traducción de ese universalismo es el ser judío. Señores, eso tuvo una repercusión impresionante y absolutamente todos los antisemitas del siglo XX, todos los antisemitas del siglo XX se aferraron a esa definición. Ahora ustedes dirán, bueno, pasó Hitler también. Perfecto, pasó Hitler. ¿Qué quiere decir que pasó Hitler? Hitler le agregó a ese elemento social el elemento racial, como diciendo algo muy particular que no lo tienen todos los antisemitas, pero que fue el agregado particular de Hitler. El judío es así y no puede ser diferente. Algo interesante, si nosotros vemos, por ejemplo, de un lado el fascismo y por el otro lado el nazismo, los fascistas no tenían ese concepto. ¿Qué quiere decir? Que para un fascista que también era antisemita, el judío podía, bueno, si se hacía la comunión o entraba dentro del partido fascista, podía transformarse. Ese judío nosotros no lo tocamos, si queremos llamarlo así. O sea, tiene poder de transformación. Para los nazis ni siquiera eso existía. No había posibilidad de que el judío se rindiese. No había posibilidad hasta lo que podría ser absurdo de un judío que diga, ¿sabe lo que, señor? Yo quiero también ser parte del partido nazi porque soy racista alemán, digamos, porque tampoco iba a ser aceptado. No había posibilidad de que el judío por decisión quisiera hacer otra cosa. Y en definitiva el judío tenía que ser exterminado. ¿Por qué lo menciono este caso? Porque no todos los antisemitas quieren destruir a los judíos. Por ejemplo, el asesor o el que defendió a Dreyfus, en el caso francés, también se autodefinía como antisemita. Él se autodefinía como antisemita. ¿Qué quiere decir se autodefinía como antisemita? Lo decía claramente, ustedes los judíos no me caen absolutamente nada bien. Los judíos, generalizados, sin problema ninguno. Ustedes los judíos no me caen bien. Ahora, ¿por qué defiendo a Dreyfus? Bueno, lo defiendo a Dreyfus porque es una cuestión de la República. Y la República o tiene razón o no tiene razón. Y en este caso la República no tiene razón en acusar a este señor. Y aunque a mí no me gustan los judíos, yo voy a defender a este judío porque es un problema que tengo yo hacia la República. Eso es un caso. Ahora, para Barrés y para los antisemitas que se fueron enraizando en el antisemitismo moderno del siglo XX, no era válido eso tampoco. Es decir, lo que tenía validez era el concepto de que el judío no podía ser transformado. Lo había dicho Carl Schmitt, que fue, digamos, el abogado, el legalista del partido nazi durante muchísimos años, una mente realmente privilegiada también por las cosas que escribió antes y después del nazismo, pero que un antisemita declarado también, que lo decía muy claramente. Un comunista puede cambiarse, un judío no puede cambiarse, o sea que ciertas cualidades del judío siempre quedan. Va a ser una persona usurera, va a ser una persona que está metida en la burguesía internacional y por definición va a ser universalista, ergo todos nosotros que estamos a favor de nacionalismos, sea el que fuera, no podemos soportar gente acá que por definición entre dentro de ese mejunje que se puede llamar universalismo. Señores, todo eso funcionó y obviamente esa clase de antisemitismo quedó muy, si lo quieren llamar así, muy golpeada después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, cuando se vio que esa clase de antisemitismo llevaba al Holocausto, ahí habían hasta en cantidad de antisemitas que no tenían ninguna ganas de meter a judíos en cámaras de gas, que entendieron también el mensaje. Si empezás con el antisemitismo y empezás a hacer
a ser prejuicioso hacia un grupo de gente cualquiera que sea, pero prejuicioso hacia un grupo de gente, punto, por las características que tengan, bueno, entonces eso de alguna forma u otra lleva o al exterminio de esta forma o al exterminio de la otra. Ergo, después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente el racismo fue golpeado, sino que también el nacionalismo y la conexión entre nacionalismo y racismo, aunque repito, no todo nacionalismo tiene que ser racista. Pero de cualquier forma, después de la Segunda Guerra Mundial, ese antisemitismo, no quiero decir que murió, pero se fue muy a las márgenes. Por ejemplo, inclusive cuando llegamos hoy en día, Europa hoy en día está llena de movimientos, como ustedes sabrán, nacionalpopulistas. Los movimientos nacionalpopulistas obviamente son nacionalistas y tienen odio ¿hacia quién? Hacia el extranjero. El tema judío dentro de los movimientos nacionalpopulistas hoy en día está muy, muy, muy a las márgenes. Es decir, cuando yo llamo esta clase de antisemitismo un antisemitismo marrón, ¿qué quiere decir marrón? Marrón en este caso quiere decir el antisemitismo que tiene que ver con el judío apátrida, universalista, el judío que definitivamente es considerado como un parásito dentro del cuerpo nacional. Esa clase de antisemitismo y antisemitas de ese índole existen todavía y son muchos de los que están en los partidos populistas nacionalistas, en Europa fundamentalmente, desde la Alternativa para Alemania, desde el partido el partido de la Liga Norte en Italia, el partido de la Francia, del Frente Nacional de Marine Le Pen. Están ahí, pero están muy aislados en el marco del partido. Es decir, paradójicamente, lo interesante del asunto es de que los propios líderes nacionalpopulistas hoy en día en Europa, no digo de que expulsan, pero tratan de que no los confundan con el antisemitismo. Es como diciendo, el antisemitismo no se toca. No queremos, eso no funciona más, eso no funciona más como forma de ayuda a definir la nación. Ahora tenemos enemigos más prácticos, y los enemigos más prácticos en este momento actual no son los judíos, sino que son los musulmanes, son los inmigrantes, son, en fin, en la nueva camada, los nuevos sustitutos de los judíos en Europa. Pero cuidado, eso no quiere decir para nada que los judíos están exentos. Y es por eso que siguen habiendo atentados antisemitas que provienen de estas fuerzas nacionalistas racistas, pero se les agrega un nuevo motivo. Y acá entra el antisemitismo actual que produce a muchos cuestionamientos sobre si la palabra antisemitismo le entra o no le entra, si hay que hablar de antisemitismo o no hablar de antisemitismo. Repito, el antisemitismo marrón sigue existiendo, pero está como quien se dice marginado. Hay veces levanta cabeza, hay veces cierra cabeza, pero básicamente ese antisemitismo marrón, como ya les dije, hoy está direccionado más bien hacia los musulmanes y hacia los inmigrantes. Pero acá surge un problema. El pueblo judío creó un Estado, creó al Estado de Israel. Y el Estado de Israel, para bien o para mal, sigue siendo discutido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el nivel en el cual se puede dividir entre la discusión que uno tiene con el Estado de Israel por las políticas del gobierno de Israel a la negación de Israel? Y si la negación de Israel implica antisemitismo o no. Es un problema no fácil de solucionar. ¿Por qué lo digo no fácil de solucionar? Porque hubieron muchísimos judíos, y los hay hoy en día, que no solamente critican al Estado de Israel,
no solamente critican al gobierno de Israel, perdón, sino que critican la idea del Estado de Israel. Muchísimos judíos aprobaron la idea del Estado de Israel, pero inmediatamente no les cerraba del todo la forma de accionar del Estado de Israel por una cosa o la otra. Muchísimos judíos de esos, como fundadores de la Universidad Hebrea, Hannah Arendt, la filósofa alemana que después vivió en los Estados Unidos, fue muy crítica del Estado de Israel. Hoy en día, judías como Judith Butler en los Estados Unidos y en cantidad de judíos que son parte del movimiento del BDS, o sea, del movimiento de crítica, más que crítica al Estado de Israel por sus acciones con los palestinos, o como lo quieran llamar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde ese elemento se transforma en antisemitismo o en prejuicio contra los judíos? No por el hecho de que se le pueda criticar a Israel, es que digamos, en la escala de estados, en la escala de estados que abusan de derechos humanos, Israel no está en el primer orden. Es decir, nosotros tenemos a China, tenemos a Rusia, tenemos un maribundo de matanzas en el Medio Oriente. Hay asesinatos y prejuicios de arriba abajo por todos lados. Israel no quiere decir con esto de que Israel tenga una conducta que sea una conducta sumamente normativa, una conducta sumamente moral, pero obviamente en el juego comparativo, Israel está muy distanciado a todo lo demás. Y las críticas, a pesar de todo, son críticas que van dirigidas práctica y exclusivamente al Estado de Israel. En el caso de musulmanos en Europa, por ejemplo, los ataques antisemitas que se han dado en Francia generalmente provienen de gente de segunda y tercera generación musulmana francesa. Ahora, atacan a judíos, uno puede decirlo, atacan a judíos también por el Estado de Israel y también por el hecho de que los judíos están en una clase social un poco más elevada que la población musulmán, que vendría a ser el nuevo proletariado que hay en Francia. Si ustedes ven, por ejemplo, el acto antisemita que se dio, o el asesinato que se dio en Charlie Hebdo, y inmediatamente después sobre el supermercado judío Kasher, nosotros vemos exactamente la combinación. Por un lado, se ataca a un símbolo de la República, que era la revista Charlie Hebdo, que es una revista, a ver, los que no la conocen, es una revista satírica que satiriza sobre la religión en general. O sea, bien a los franceses, ustedes saben que los franceses son laicos aguerridos y no les cuadra la religión. Entonces pueden atacar al Vaticano, pueden atacar pueden atacar a lo otro, y obviamente se dirigieron ataques hacia el profeta Muhammad, y eso llevó a una acción de asesinato de prácticamente los 8 o 9 dirigentes de la revista Charlie Hebdo, que se hizo muy famoso en Francia y provocó una discusión impresionante a todo nivel. Es decir, Francia reaccionó inmediatamente con la famosa frase Je suis Charlie, o sea, como diciendo yo soy secular y me han matado por ser secular. Muchísima gente, intelectuales, anglosajones y eso, criticaron la revista Charlie Hebdo por ofender al Islam. Quiero que entiendan eso porque es un punto también que tiene mucho que ver. A los musulmanes uno puede
puede insultarlos en lo personal, no ese es el problema. Es prohibitivo reírse o insultar al profeta. ¿Eh? Quizás un poco a la inversa de nosotros. O sea, a nosotros, al judío, por ejemplo, que le insulten a Moisés o a Abraham o lo que sea, bueno, es un insulto, por supuesto, pero no es algo que lleva o puede llevar a una acción de represalia de ningún tipo. Uno se puede sentir ofendido y nada más. El insulto al judío era un insulto a la parte racial, era el dibujo racial, a su parte como persona. El musulmán, eso es mucho menos lo importante de eso, es mucho más importante el no insultar al profeta, a lo que él cree. Y lo que hacía Charlie Hebdo era eso. Entonces, el ataque al Charlie Hebdo fue un ataque a la República por ser lo que es, y inmediatamente después el ataque al judío por las dos razones. Una, por Israel, y la segunda, porque es parte integral de la República. Es como diciendo, nuevamente, la República representa a los judíos y no me representa a mí. O sea, para que la República me represente a mí como musulmán, se tiene que dejar de embromar con todas estas cuestiones de reírse de la religión. Pero como no me representa a mí y sí representa al judío, nosotros matamos al judío y matamos también a la República. La respuesta de la República fue claramente en esa posición. Defendemos como República al judío porque el judío es parte integral de la República. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa defensa? Que la defensa es una defensa conceptual. La República Francesa no puede aceptar el antisemitismo, sencillamente no lo puede aceptar. Pero no con eso quiere decir que pueda defender a cada judío en cada lugar. Y lo que está sucediendo en Francia y prácticamente en toda Europa son ataques permanentes a nivel personal y a nivel institucional contra judíos que la sociedad civil y los gobiernos civiles condenan, pero tienen muy pocas herramientas para defenderlas. Porque en definitiva eso sería tener que poner un policía o policías en cada una de las instituciones judías o en cada una de las casas. Porque las acciones en contra de judíos son permanentes. Y como ya les digo, en este caso, esas acciones están dirigidas por musulmanes, por problemas que tiene el musulmán con Europa, y están dirigidas también en forma coherente contra lo que representa el Estado de Israel. Ahora, nuevamente, no todos los judíos son grandes amantes de Israel, pero Israel se ha convertido esencialmente en el país judío. Y lo que hace Israel, en definitiva, implica prácticamente a todos los judíos. Entonces, acá se da en estos momentos un doble juego, o si lo quieren, triple juego. Los viejos antisemitas están todavía ahí, siguen activando, pero no es el centro de la acción antisemita. Y los nuevos antisemitas, no todos ellos se autollaman antisemitas, ni siquiera aceptan el título de antisemita. Y no me gustaría a muchos de ellos llamarlos antisemitas, porque ser contrario a la política del Estado de Israel no tiene nada que ver con antisemitismo. Yo puedo criticarla también, la criticamos de todos lados. Lo que pasa es de que el salto de la crítica a la delegitimización va un paso más allá. Entonces, cuando uno va a la delegitimización, que es lo que está pasando en estos momentos, en sectores determinados, que paradójicamente no vienen de la derecha, sino que vienen de la izquierda, al tratar de delegitimizar a Israel, no piensan de que en definitiva Israel es un país más que hace actos buenos y actos malos, y que dentro de esos actos malos probablemente se comporte no de una forma muy moral con respecto a los palestinos. Eso es una cuestión que puede discutirse,
pero que obviamente el comportamiento no tiene nada que ver con un comportamiento nazi ni con un comportamiento de genocidio o todos los títulos que se le pueden poner. Pero sí, sin ninguna duda, dentro del marco democrático, Israel con los palestinos no se comporta como un país democrático, eso es obvio. Pero nuevamente entramos en la discusión que da para mucho más. No es Israel el único país que no se comporta democráticamente en ese aspecto. Por eso ya les digo, si la crítica, y por eso hay veces a mí personalmente me gustaba un poco la crítica de los viejos dinosaurios comunistas, porque los viejos dinosaurios comunistas en definitiva hacían una crítica de las naciones y dentro de su concepto podían decir, bueno, yo estoy en contra de toda nación, estoy en contra de todo nacionalismo, no hago diferencias. Entonces en esa crítica obviamente podía entrar Israel como podían entrar cualquier otro país. Pero acá la crítica y el ataque es exclusivamente contra Israel como país por las características de Israel como país. Y eso evidentemente lleva a una situación en la cual los judíos pueden decir perfectamente y con claridad y con bastante justeza. Cuando no tenía Estado, me atacaban por no tener Estado. O sea, ¿qué quería decir porque no tenía Estado? Porque obviamente, porque al no tener Estado y yo ser parte de una nación que me ve como extranjero, pierdo el partido. Si evidentemente, si ahí me expulsan, ahí me ejecutan y no tengo lugar en donde tener un marco de referencia, estoy perdido. Pero cuando tengo un Estado, también soy atacado por lo que nosotros o el Estado Israel considera que es el legítimo derecho a la defensa, que nuevamente es criticable, por supuesto que es criticable, desde todo punto de vista. Lo que para ustedes es defensa, lo que para mí es defensa, para el otro puede ser ataque, en fin, toda una cantidad de cosas se puede, eso obviamente, discutir y ser parte de una discusión en la cual Israel puede ser acusado, no hay ningún problema con eso. Pero lo que se hace últimamente es una delegitimación que lleva la discusión a un marco mucho más allá de una crítica estatal. Entonces, eso obviamente acerca mucho la posición de esta gente al antisemitismo, porque es un prejuicio pura y exclusivamente hacia Israel. No es un prejuicio a otros que pueden hacer actos que no son loables o potables o como que sea, pero es un acto, es considerado Israel como una especie de monumento a la maldad. Y ese caso de Israel como monumento a la maldad tiene mucho que ver también, está muy unido a la crítica que hacían los antisemitas a los judíos antes del Estado de Israel. Les va muy bien a estos judíos, les va muy bien. Son, como expliqué antes, financieros, les va muy bien en los bancos, les va muy bien, hacen dinero, perfecto les va. Y por si fuera poco, también son líderes del movimiento comunista, de los movimientos socialistas, o sea, están en todas, están como quien se dice, manipulando el mundo. Y ahora este pequeñito Estado de Israel se las arregla. Es etnonacionalista, controla a la mitad de la población que está bajo su control, sin derechos democráticos, los controla sin problema ninguno. Sí, por supuesto, tiene guerras, guerritas así acá allá, pero los controla. En este momento se expande quiere decir expansión en sentido que mantiene relaciones absolutamente con todo el mundo, con China, con los demás acá, con Estados Unidos, obviamente, eso siempre. Y es una potencia económica o una potencia, digamos, de innovación. O sea, juega en todos los frentes. Obviamente que Israel es un país bastante, lo que se podría llamar, muy successful. Bastante bien le ha ido. Ha sabido jugar cartas muy importantes. Y eso crea, obviamente, mucha rabia.
Pero mucha rabia sobre todo por el hecho de que Israel está dentro del club democrático. Es como quien se dice, le va bien, está dentro del club democrático y se comporta no democráticamente con los palestinos. O sea, juega en todos los frentes. Uno si dice China, China no se llama democrático, no juega el Partido Democrático. Entonces las atrocidades que hace China, bueno, son los chinos. O Rusia, no lo comparamos, pero lo que hizo Rusia en Georgia es ¿cómo que se dice? Aberrante. Eso sí, es como agarrar una capital como Grozny y aplanarla totalmente. Pero nadie va a animarse a criticar a Putin o ir a Moscú a levantar banderas en contra del gobierno de Putin. Eso se hace a diario con respecto a Israel. Entonces se crea esa situación en la cual el prejuicio judío anterior se transforma en un prejuicio hacia Israel hoy en día, y como está muy mal llevado, crea la situación que se está dando en estos momentos, en donde mayormente los que pagan el precio, y esa es la verdad del asunto, los que pagan el precio mayormente no es Israel mismo, pero sí ciudadanos judíos en cada uno de los países, como por ejemplo, no cabe duda que los judíos, aunque no tengan una participación así, otra, lo que sea, pero tienen un apego hacia el Estado de Israel. Como ya les digo, hay judíos que son anti-Israel, ningún problema. Pero básicamente el judío medio, aunque no se desviva por Israel, tiene un apoyo hacia Israel, sabe que ahí están sus hermanos, sabe fundamentalmente que ahí tiene un refugio. Entonces, obviamente que la relación entre los judíos e Israel crea esa situación en la que los que se ven prácticamente afectados a nivel personal son los ciudadanos paradójicamente, en estados democráticos. Y que los estados democráticos como estados democráticos tratan de defenderlos. Pero hay veces esa tarea de defenderlos se hace tediosa y casi imposible, porque son ataques aislados, son grupúsculos así, grupúsculos allá, en fin, todo funciona de esa forma. Por ejemplo, para terminar, en Europa el antisemitismo está prohibido por la ley. Pero uno no tiene que definirse como tal, ni tiene que hacer un grupo como un grupo nazi para poder hacer actos antisemitas a nivel personal. Y eso es lo que está sucediendo muy corrientemente. Esa es la situación, como ya les digo, del antisemitismo. Me queda por hablar, y lo voy a cortar acá para que ustedes tengan espacio para preguntas, y queda el otro punto que es sumamente interesante, que es Israel, Israel frente al antisemitismo. ¿Qué hace Israel en ese caso? O si lo quieren llamar así, si acabo de decir de que las víctimas del antisemitismo hoy en día son ciudadanos judíos que viven en estados democráticos sobre todo, este, a Israel le concierne, por supuesto que le concierne, pero es que Israel como Israel se ve afectado por eso. Eso es otro de los detalles, otra de las partes que puede ser parte de las preguntas, pero es otro agregado importante que se puede debatir en algún momento. Así que les dejo la parte de las preguntas a ustedes. Con la pandemia no cambió mucho la situación actual de las concepciones que se viven en el mundo. El viejo nacionalismo sigue, al contrario, es muy probable que el viejo nacionalismo se aferre más todavía, o sea, se haga más fuerte. En vez de ser colaborativo, el mundo va a ser mucho más, aparentemente, mucho más cerrado. Los movimientos nacionalistas siguen floreciendo. Este, y el antisemitismo
hoy en día, hoy, no ayer, no el siglo XX, pero hoy en día, como ya les digo, está focalizado en Israel como marco y lo que usted acaba de decir que también es interesante, es importante, que básicamente el judío está integrado en las sociedades y no hay absolutamente, digamos, normalmente no pasa absolutamente nada, y me parece que algo de razón tiene. Y lo que acabo de decir, en Europa fundamentalmente el odio al extranjero está dado hacia el musulmán, mucho más que hacia el judío. Pero ¿por qué digo la actualidad del antisemitismo? Porque a pesar de que no estén en estos momentos en Europa los movimientos nacionalistas del pasado que eran mamás realmente antisemitas, y estos son los actuales, son movimientos que son antimusulmanes, antimigrantes y lo que sea, indirectamente también tocan al judío. Pero si usted quiere decir, por ejemplo, que el estado actual del antisemitismo no es el mismo de antes, estoy de acuerdo. El momento actual del antisemitismo, como ya le digo, es ya no se ataca al judío como judío y parte integral de la sociedad, sino que se ve al Estado de Israel como foco. Ahora, nuevamente, ahí quizás usted tiene razón, capaz, si eso es lo que se refiere, que no al que, y lo acabé de decir, no el que ataca al Estado de Israel debe ser considerado antisemita. Y es por eso que se crea una discusión dentro de todos los analistas del antisemitismo si hay que incluir Israel o no hay que incluir Israel como proyección del viejo antisemitismo. Esa es una discusión que se está dando hoy en día entre todos. Que obviamente Israel manipulea el asunto para decir, no señores, todo el que ataca a Israel es un antisemita, punto. ¿Se entiende? Estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo, que es esa parte, el filosemitismo, es una de las partes que muchos la atan como diciendo, aquí está la contracara, pero ¿qué nos está pasando? Como diciendo, eh, Israel hoy en día es para sectores muy importantes de las poblaciones, pasó a ser una especie de ídolo justamente por las mismas razones por las que es atacado. Justamente por las mismas razones. Es el hecho de que Israel es successful ha llamado la atención a muchísima gente. Si usted va a África hoy en día, admiración por Israel. Señores, vayan al mundo árabe, enemigos totales de Israel. La admiración que hay hacia Israel no tiene límites. ¿Por qué es hoy en día la supuesta paz? No es paz porque no hubo guerra, pero lo que nosotros estamos viviendo ahora en estos momentos con los Emiratos está al borde de la admiración, pero total. Total. Y hay algo también importante en este punto, que suena contradictorio, pero la verdad que los viejos antisemitas, muchos viejos antisemitas, que odiaban al judío, no le quiero decir que aman a Israel, pero admiran, en secreto. Si usted va, por ejemplo, habla vamos a tomar un caso, eh, el caso de Orbán, Víctor Orbán en Hungría. Yo no lo quiero decir ni que es antisemita, ni que esto, ni que lo otro, pero tiene arranques antisemitas como, por ejemplo, los arranques contra Soros, contra el judío George Soros.
El judío George Soros, multimillonario, que hizo múltiple plata a través de juego con monedas, y es una persona que destina todo su dinero, o gran parte de su dinero, a pagar causas de justicia social, causas progresivas. Orban lo odia, el judío Soros. Acá tenemos al judío Soros que ataca a la nación húngara, ¿no? Algo por el estilo. Pero ese mismo Orban, pero amigote con Israel. Y lo interesante del asunto es de que también Netanyahu ataca a Soros. Que eso es lo interesante, es como hay muchísimos judíos, hay muchísimas antisemitas o pseudo antisemitas o gente que de alguna forma u otra andaba en eso, que ve a Israel hoy con admiración. Pero olvídense de esa parte que está fuera ya del juego. Lo que tú decís es, hoy tú encontrás en Polonia, en Hungría, en cantidad de lugares hasta en Rusia, un filosemitismo muy importante. Ni hablar con los más filosemitas que hay en estos momentos en el mundo, que son los evangelistas en los Estados Unidos, que muchos dicen que son antisemitas, pero a su vez antisemitas filosemitas, es una combinación, son en cierta forma antisemitas, pero muy pro-Israel. Yo diría que quizás Argentina en cierta forma se está New Yorkizando. Está como, van a tener a Woody Allen también, claro, Woody Allen es el clásico neurótico judío que todo el mundo admira. Voy a cortar acá con el mensaje ese de que es cierto, todavía quedan las fracciones antisemitas, pero lo que de alguna forma u otra, tanto Hugo como José tratan de decir, es de que definitivamente también hay una integración cada vez más, el judío está cada vez más aceptado, y eso está muy bien, ¿eh? Pero también es exactamente lo que vengo diciendo yo con respecto a lo que está pasando en Europa. Es decir, las repúblicas están cada vez más con el judío. Lo que pasa, y esa es la culminación, que en estos momentos, dado a la inmigración y dado a los musulmanes en Europa, surgen cada vez más con más fuerza movimientos nacionalistas que son contrarios al extranjero. No necesariamente contrarios a los judíos, pero lo que se dicen los resabios de esa clase de anti-extranjero, hay veces la reciben los judíos también. Pero sin ningún lugar a duda, si el mensaje que dicen ustedes de que estamos mucho mejor que antes, no me cabe ninguna duda.